Y quisiera, hermanos, que nosotros tengamos un momento de oración. Primero, para pedirle a nuestro Dios que nosotros podamos aprender de su palabra en esta mañana. Aprender es mi deseo en el Señor y he estado orando por esto, que Dios use este sermón de exhortación para que ustedes lo lleven a su casa y puedan sacar aplicaciones prácticas para su vida. Vamos a orar. Bendito Dios, tú sabes que nosotros somos insuficientes. Tú sabes nuestras debilidades. Tú sabes, Señor, que nosotros no somos suficientes para exponer esta palabra divina. Por eso te quiero pedir, Señor, que tú implantes esta palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos y en mi propio corazón, y que esta palabra sirva para el bien de nuestras almas. En el nombre de Jesucristo, amén. Yo quisiera comenzar este sermón con la mejor ilustración que creo que podría comenzar, y es con un resumen de un libro que también quiero recomendarles en esta mañana, y el libro se titula El progreso del peregrino, de John Bunyan o Juan Bunyan. El progreso del peregrino es un libro que debería estar en la biblioteca de toda casa de los cristianos. Esta alegoría de la vida del cristiano en este mundo está cargada de la realidad que vivimos todos los peregrinos en este mundo. La narración del progreso del peregrino es una alegoría, o sea, significa que Bunyan, a través de una historia metafórica, alegórica, narra cómo es la vida del cristiano en el mundo. Cuenta la historia de un personaje principal, que ese personaje se llama Cristiano, una representación, este hombre, de todos los cristianos, y él es un padre de familia desesperado porque no puede encontrar respuesta o solución a la tormentosa declaración que hace su libro. El libro es la Biblia. El libro que él tiene habla acerca del juicio para los habitantes de la ciudad donde vive. La ciudad donde vive se llama la ciudad de la destrucción. La vida del cristiano toma un rumbo definitivo cuando tiene una conversación con un hombre llamado evangelista, quien le declara el camino más seguro hacia la ciudad celestial. En el momento en que Cristiano escucha a Evangelista le da un rollo y le advierte que ese rollo le puede ayudar a huir de la ira venidera. Evangelista le muestra el camino a Cristiano, y al igual que toda persona que ha sido impactada con la lectura de la Biblia, Cristiano se convierte en un asiduo lector de su libro, al punto que su familia y principalmente su esposa piensa que su esposo se ha enloquecido, que se está volviendo loco. Pero él quiere librarse de una terrible carga que tiene en sus espaldas. Es como un school bag, una mochila, ¿verdad? Grande, un bolso enorme que tiene en sus espaldas, que es la representación del peso de sus pecados. Evangelista lo guía hacia una puerta de entrada que simboliza el camino de la salvación, y él se marcha dejando atrás a su familia. Cae en el pozo de la desesperación, arrastrado por su carga que no se puede quitar de arriba, pero un hombre llamado Auxilio le ayuda en ese momento. Luego se encuentra otro que se llama Señor Sabio Mundano, quien le convence para que no tenga en cuenta los consejos de Evangelista, y en cambio vaya a la aldea que se titula Moralidad y busque a un señor que se llama Legalidad, o a su hijo Civilidad. Sin embargo, la carga del cristiano se vuelve cada vez más pesada, lo que le obliga a detenerse. Pero Evangelista reaparece y lo pone de nuevo en el camino. El portero, que se llama Buena Voluntad, lo deja pasar hacia la casa del intérprete. Pero mientras Cristiano anda con su viaje, se encuentra con una cruz y un sepulcro. Una cruz delante de él y un sepulcro. Y en ese momento, hermanos, cuando Cristiano mira a la cruz, Cristiano se le caen de sus espaldas aquella inmensa mochila, aquella inmensa maleta que cargaba, y aquella maleta se mete dentro de aquella tumba. Así que Cristiano se siente más aliviado, y entonces él tiene ese rollo que debe cargar hasta la ciudad celestial. Cristiano continúa su camino, pero a veces se mete en la dificultad de la colina,
A medio camino se queda dormido en un refugio, deja que el rollo se caiga de sus manos, pero cuando se despierta vuelve a encontrar su rollo. Más tarde llega a un palacio que se llama Hermoso, donde se encuentra con doncellas que se llaman Dirección, Prudencia, Piedad y Caridad. Le dan una armadura cristiana y él entonces se entera que un antiguo vecino suyo llamado Fiel está también viajando por delante de él. Cuando atraviesa el valle de la humillación, donde luego se encuentra con el monstruo Apolión, llega el valle de la sombra de muerte y entonces, hermanos cristianos, se mete en una feria, en una ciudad que se llama Ciudad de la Vanidad, la feria de la vanidad. Pero cuando él está en esa feria, su ropa extraña y la falta de interés que él tenía en la mercancía de la feria hacen que él fuera llevado a juicio, procesado por un señor que se llama Señor Odio a lo Bueno. Y Fiel, su compañero de viaje, es condenado en la feria de la vanidad y muerto, y Fiel se le adelanta en el camino a la ciudad celestial. Cristiano deja la ciudad de la vanidad, acompañado ahora por otro compañero de él que se llamaba Esperanza. Este compañero se convierte a Cristo porque ve la muerte de Fiel ante aquella gente. Cristiano, ahora acompañado de Esperanza, cruzan la llanura del Alivio y resisten la tentación de una mina de plata que estaba por allí. Pero ahora tropiezan en los senderos del castillo de la duda, donde son atrapados por el gigante Desesperación. Pero en medio de esa prisión, Cristiano se acuerda que tiene una llave. La llave se llama promesa. Y con esa llave logra abrir su celda, que aquel gigante Desesperación lo tenía. Llegan a las montañas de Delicia, ya a las afueras de la ciudad celestial, y son, hermanos, después que pasan por algo que se llama ese río violento de la muerte, llegan a la ciudad celestial. Hermanos, aquí les presento un resumen incompleto de lo que es ese libro de Juan Bunyan llamado El Progreso del Peregrino. Y como se han dado cuenta, y si me han seguido, se darán cuenta que este libro ilustra, por medio de alegorías, lo que es la vida del cristiano en este mundo. La vida del cristiano en este mundo es una vida que a veces estás arriba, otras veces abajo, a veces estás en el castillo de la duda y otras veces en las llanuras de la esperanza. En la vida del cristiano es una vida que a veces arriba, otras veces abajo. Y esta ilustración, les dije que era la mejor ilustración, porque el texto que yo quiero que hoy analicemos es un texto que le pudiéramos llamar, este sermón le he llamado así, la vida del peregrino. La vida del peregrino. Y yo quiero que me acompañen a la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, en los versículos 11 al 12. Pero no quiero que te quedes escuchándome a mí, quiero que lo leas junto conmigo. Primera de Pedro 2, 11 al 12. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Juan Bunyan, en su libro, que les hice un resumen, a través de una historia completamente alegórica, nos dice cómo es la vida, cómo es la mente, cuáles son los planes y cuál es el destino de un cristiano en este mundo. Y si hay algo que describe de manera magistral cómo es la vida de un cristiano en el mundo, es el término que quiero que te lleves a la casa hoy. Pedro no le llama a los cristianos en este texto. Le llama como extranjeros y peregrinos. Y peregrinos. En primer lugar, Pedro nos dice en este texto cuál es la mente con la que debe vivir un cristiano en este mundo. Y la mente con la que debe vivir un cristiano en este mundo, este es el primer punto de este sermón. La mente es
la mente de un peregrino. La mente con la que, si tú eres verdadero cristiano, la mente con la que tú debes vivir en este mundo es la mente de un peregrino. El primer calificativo, dice Pedro: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Pedro dice: yo les ruego que vivan con esa mentalidad, con la mentalidad de un peregrino. El primer calificativo que Pedro da a los creyentes es el de extranjeros. Este término y el término peregrino son casi lo mismo. Cuando Pedro dice extranjeros y peregrinos, nos está diciendo lo mismo. Lo que pasa es que él quiere reforzar la idea. Un extranjero es alguien que no tiene los privilegios del ciudadano que vive en ese lugar. Es el estado legal de un forastero, o sea, de alguien que vive en una tierra que no es la de él. El peregrino es alguien que va de paso, es alguien que está de tránsito en la tierra. El peregrino es alguien que el país en donde pasa no es su lugar, simplemente tiene la condición de transeúnte, y el lugar en el que vive en ese momento es solo una residencia temporal. Hermanos, Jesús dijo lo mismo exactamente en Juan 17. Jesús dice a los cristianos: ¿ustedes qué? No son de este mundo. No son de este mundo. Por tanto, esa figura de extranjeros y peregrinos nos habla de cuál es la verdadera patria de nosotros. El creyente es alguien cuya patria no es esta, está en el cielo. Es interesante cómo Pedro usa esta ilustración en la que estaban los cristianos en esta carta. Si uno va al primer versículo de ese, nada más lea 1:1, uno se da cuenta claramente que Pedro le escribe a personas que eran extranjeras, o sea, a los expatriados, aquellos que habían perdido su patria. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos creyentes a los que Pedro está escribiendo eran extranjeros, eran peregrinos y entendían claramente qué era eso. Hermano, nosotros también lo entendemos, porque la mayoría de nosotros somos emigrantes. Y nosotros, aunque podamos sentir las bendiciones que es vivir en este país, obviamente, y a cada rato nos recuerdan que no somos de aquí, que no somos de aquí. Pedro usa esa situación para traer una aplicación a la vida del creyente en la tierra. Y para decirnos: no, tú no eres de aquí, pero tampoco eres de esta tierra, tampoco eres de este mundo. Tu patria está en los cielos. Amén. Miren Hebreos cómo lo dice, el autor de los Hebreos lo dice claramente. Hebreos 13:14, no lo busquen porque yo se los leo. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. De modo que los cristianos, hermanos, son gente que tienen su mente, sus afectos, sus planes en cosas trascendentes, o sea, en el cielo y no en la transitoriedad de esta vida. La ciudadanía de los cristianos está en el cielo y esa es la mente con que debemos vivir, la mente del peregrino. Un cristiano es alguien que tiene una mente de peregrino. Yo quiero que te lleves eso para la casa, que lo lleves anotado en tu mente. Un cristiano es alguien que tiene la mente de un peregrino. En el tiempo en que Pedro escribió esta carta, ser ciudadano del Imperio Romano era una gran ventaja. Los hombres se sentían orgullosos de ser ciudadanos romanos. Sin embargo, Pedro nos dice: nuestra ciudadanía está en el cielo. El nombre de cada cristiano está en el libro de la vida. Como dice reiteradamente el libro de Apocalipsis. Y ese libro de la vida, ¿ustedes saben qué cosa es? Es la mente de Dios. El nombre nuestro está en la mente de Dios. Es más, los cristianos posicionalmente ya estamos en los lugares celestiales con Cristo. Efesios 2:6 dice eso claramente. Hermano, Pedro nos recuerda en este texto que los cristianos en realidad no somos miembros de la sociedad de este mundo. Pablo nos dice también: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Y es esa realidad, la realidad de que estamos de viaje
La realidad de que este mundo no es nuestro destino eterno, la que debe marcar nuestra forma de vida aquí. Ahora yo les voy a decir cómo se marca la vida con eso. ¿Cuál es la mente del peregrino? Y hay al menos 3 cosas que tienen que estar en tu mente cuando tú dices, yo soy un peregrino. Primero, un peregrino es alguien que tiene su vida puesta en el cielo, su mente puesta en el cielo. Eso es lo primero. Tú eres un peregrino porque tú eres alguien que tiene tu mente puesta en el cielo. El peregrino es alguien cuyos pensamientos están dominados por la realidad del destino que le espera. El peregrino tiene la mente, tiene sus afectos centrados en el cielo. Y el ejemplo de Abraham es muy significativo. Hermanos, les invito a que busquemos juntos para que estemos activos en estas enseñanzas. Hebreos 11, 8 al 12. Hebreos 11, 8 al 12. Yo no sé si ustedes saben que Hebreos 11 es esa lista de los héroes de la fe, ¿verdad? De aquellos hombres y mujeres que vivieron con fe, viendo al invisible. Y miren lo que dice Hebreos 11 del 8 al 10 de Abraham. Por la fe, Abraham, 8 al 10, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Tú te imaginas esto? Ver, de verdad, la vida de Abraham es impresionante. Lo que pasa es que a veces la leemos tan rápido que no nos ponemos a pensar. Abraham era un hombre millonario, hermanos. Millonario. Millonario. Ninguno de nosotros tenemos más dinero que Abraham. Olvídense de eso. Abraham era un hombre millonario. Con esclavos, con un ganado enorme, con oro, con todo lo que tenía que tener, asentado, ya su vida hecha. Y de repente Dios le dice, deja tu tierra de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. A la tierra que yo te mostraré. Dice el autor a los Hebreos, por la fe, Abraham dijo, tú eres Dios, yo vivo para ti. Recoge Sara que nos vamos. Recoge que nos vamos. Dice el verso 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y miren por qué hizo toda esta locura. A los ojos humanos era locura, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham lo entendió perfectico. Abraham entendió que las vacas, que el oro, que las tierras, que todo era nada más que un peregrinaje. Era nada más que una habitación de hotel que él vivía para la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y sigue diciendo el autor a los hebreos, que no solo Abraham, que toda esta lista de hombres y mujeres de fe que vivieron como extranjeros y peregrinos, lo hicieron por esto. Verso 13. Salten, den un saltito. 11:13, Hebreos 11:13. Dice él al final de esta lista de hombres y mujeres, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, porque esperaban al Mesías, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amados hermanos, nosotros estamos llamados a tener esa misma mentalidad mientras vivamos en este peregrinaje. Algunas preguntas que debemos hacernos para examinar si estamos viviendo como peregrinos. Vamos a aplicarlo a nuestras vidas. ¿Qué lugar ocupa el reino de Dios en tu vida? Responde esa pregunta en la casa. ¿Qué lugar ocupa el reino de Dios en tu vida? Cuando vas a tomar una decisión, cuando tú vas a tomar una decisión, ¿tiene mucha importancia o peso tu alma, Cristo, su reino, tu destino eterno para tomar esa decisión? Yo aquí en este sermón, que también lo prediqué en mi iglesia, cuando di esta serie de Primera de Pedro, les decía a los hermanos, Miami está muy caro, Miami tiene precios impresionantes, Miami es para los millonarios, eso es lo que se respira en Miami todo el tiempo, los seguros son más caros que en ningún lado, las casas son más caras que en ningún lado, los salarios no alcanzan.
Y entonces tú dices, recoge que nos vamos para allá. Pero mi hermano, hay una iglesia cristiana, bíblica, cercana, donde tú puedas alimentar espiritualmente a tu familia. Hay allí pastores que pueden velar por tu alma. Tú te has puesto a pensar espiritualmente cómo esa decisión tuya va a repercutir en el alma de tu esposa, de tus hijos. Porque esa es la mente del peregrino. El peregrino no cambia de estación de una por otra pensando en esta tierra, pensando en el cielo es que debe tomar sus decisiones. Por ejemplo, vamos al sentido negativo. ¿Qué te causa más tristeza? ¿Perder el trabajo o deshonrar a Cristo? Hermano, eso mide tu mente de peregrino. ¿Qué te causa más tristeza? ¿Perder el trabajo o deshonrar a Cristo? No, mi hermano, la situación está muy difícil. Yo tengo que trabajar los domingos. Mi hermano, por favor, siéntate en tu casa a pensar en el bien de tu alma, en el bien de tu familia. Siéntate a tu casa a pensar si ese trabajo como camionero de estado en estado, lejos de tu esposa, de tu hogar, aunque ganes $5,000 todas las semanas, es el trabajo que va a hacerle bien a tu alma y a tu familia. Porque tú debes tener una mente de peregrino. Siéntate a pensar. Si no sería mejor ganar menos de la mitad que eso, pero tener a tu familia instruida y a tu matrimonio conforme a la mente de Dios. ¿Cuánto tiempo del día está tu mente meditando en Cristo y su palabra? Eso mide tu mente de peregrino. ¿Cuánto está tu mente meditando en Cristo y su palabra? ¿O son los devocionales personales, la lectura de la palabra, la oración, más raros en tu vida que, como diría yo cuando viví en Cuba, que la carne de res? En Cuba se decía así. Son raros. Déjame decirte, hermano, que un peregrino es alguien que vive con una mente de peregrino. Pero en segundo lugar, un peregrino, esa mente de peregrino hace que no nos adaptemos a la tierra donde vivimos. Nunca nos adaptamos. Miren este texto. Cuando yo era un adolescente, me lo regaló el que hoy también es mi pastor. Gracias a Dios por la providencia, el pastor William. Él ahora es mi pastor, pero él me lo regaló en Cuba cuando yo era un muchacho. Yo creo de verdad que deberíamos marcarlo en nuestras Biblias. Es 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Yo les pido que busquen ese texto, hermano. Y si usted no se lo sabe, se lo puede aprender de memoria. Dice Pablo a Timoteo, miren el texto. Les doy un minuto para que lo busquen, porque de verdad que vale la pena que lo marquemos. Así que un peregrino es alguien que no se adapta a la tierra de tránsito donde vive. Y Pablo dice, 2 Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermano, ese texto es impresionante. Ustedes saben lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. En español nosotros a veces perdemos el sabor de la palabra. Pablo está diciendo, la palabra se enreda es exactamente así como se debe traducir. Es como la tela de araña. Ustedes todos conocemos qué cosa es una tela de araña. La tela de araña tiene una característica y es que es pegajosa. Si tú tomas una tela de araña en las manos, no puedes quitártela fácilmente, tienes que lavarte las manos porque te deja un pegamento. De tal manera que el insecto pasa y se queda pegado en la tela de araña. Y la araña no tiene ni que correr para comerse el insecto. Ella va tranquilita ahí porque ella sabe que ese no se despega de ahí. Pablo está diciendo a Timoteo, Timoteo, el mundo es una inmensa tela de araña. Y ninguno que anda en esta milicia se enreda, se deja enredar por esa tela de araña. El creyente es alguien que no se enreda en este mundo. Es alguien que su prioridad está en el cielo y por lo tanto no se enreda en este mundo.
Es alguien que como peregrino entiende que en su mente esa peligrosa realidad y sabe que hoy puede ser un hombre o una mujer fervoroso y mañana puede estar frío como un témpano de hielo, hermano. Ninguno de nosotros, de verdad, hermanos, ninguno de nosotros, si se descuida, va a estar fervoroso. Separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Lo que el apóstol Pedro quiere transmitirnos en este texto es que un extranjero y peregrino es alguien que no se instala. Es como cuando usted va a un hotel. Uno acomoda las cosas para que sea lo más asequible posible, pero no se instala como si la habitación del hotel fuera tu casa. No comienzas a pintar la habitación, no vas a decorar la habitación, sino que simplemente acomodas las cosas para que estén lo más asequible. Esa es la mente del peregrino. Esa es la realidad que Pedro quiere transmitirnos. El creyente no se instala en este mundo. Sus planes no están regidos por el acá y el ahora. Y él organiza su vida para este peregrinaje dominado por su ciudadanía eterna. Bueno, mi hermano, vuelvo a la aplicación práctica. Eso significa que si tú estás cursando una carrera universitaria o estás en el trabajo de tus sueños, tú entiendes que ese no es tu destino. Que tener un gran trabajo con un gran salario o ser universitario no es el objetivo de tu vida. Y por tanto, ese plan de glorificar a Dios en tu vida, en la medida en que ese objetivo sea para la gloria de Dios, solamente es para eso. Hermano, yo le digo, veo a los niños del pastor, etcétera. Le digo, hermanos, nunca le digamos a nuestros hijos, estudia para que seas alguien en la vida. Eso es mentira. Nuestros hijos, con estudiar, no van a ser alguien en la vida. Esa frase no deberían decirle a los cristianos. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el estudiar y el ser universitario no es el objetivo de la vida. No estoy diciéndole que eso no sea bueno, pero ese no es el objetivo de la vida. No debemos enfocar a nuestros hijos, y tú no te debes enfocar en que tu trabajo o en que estar en este país es el objetivo de la vida. El objetivo de la vida es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el objetivo de la vida. No pases por encima de los principios bíblicos para lograr cosas en este mundo. No pases por encima de la palabra de Dios para lograr planes en este mundo. El peregrino es alguien que tiene sus planes en perspectiva y nada es más importante en su vida que Cristo y su reino. Jesús lo dijo en 1 de Juan 2. Dios inspiró al apóstol Juan para decir estas palabras: no améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y qué le pasa al mundo? Pasa. Y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Amén. Así que, hermanos, hemos visto en primer lugar cuál es la mente del peregrino. ¿Se dan cuenta? La mente del peregrino es alguien que vive enfocado en primer lugar en su destino eterno, en segundo lugar de que esta tierra no es el todo, que está de tránsito y por lo tanto todos sus planes están basados en ese destino eterno. Pero en segundo lugar, Pedro nos dice cuál es la batalla que tenemos que librar, la batalla del peregrino. Busquemos de nuevo Primera de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2. ¿Qué dice? Primera de Pedro 2, en el versículo, el texto nuestro, en el versículo 11 y 12, dice Pedro en el versículo 11: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, ahí está la mentalidad, pero en segundo lugar, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, el cristiano tiene una batalla. Vive en una batalla. Y yo le digo, yo atiendo a los jóvenes también, y yo me reúno con ellos los miércoles y les repito mucho esto a ellos. Le digo, la batalla en tu interior es el signo más importante de que tú eres cristiano. Escúchame, hermano. ¿Cómo sé yo que soy cristiano?
¿Cómo sabes tú que somos cristianos? Aquí ninguno de nosotros tiene una estrellita en la frente que te dice, yo soy un elegido. Eso no existe. El elegido, el que es un cristiano de verdad, tiene en su vida marcas. Es como la medicina. Hay signos, hay síntomas de que tú eres cristiano. Hay síntomas de que tú eres verdadero cristiano. Porque Jesús dice que debemos examinarnos a nosotros mismos. Pablo dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Bueno, la batalla del peregrino es uno de los signos, de los síntomas de que tú eres un verdadero cristiano. Ese abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, el cristiano tiene algo adentro y es una lucha. Una lucha. ¿Entre qué? ¿Cuáles son los enemigos? La carne y tu alma regenerada por el Espíritu de Dios. Hay una lucha dentro de ti. Hay una lucha. Y yo les invito, hermanos, que lo lean en la casa. No se los voy a leer ahora. Romanos 7. Usted anote Romanos 7 cuando usted quiera ver esa lucha en su vida. Usted va a ver a Pablo abriendo su corazón. Debe decirle que Pablo es atrevido en Romanos 7. Pablo es atrevido en Romanos 7. Romanos 7 es un texto sumamente atrevido. Pablo nos abre su corazón y dice, yo tengo una lucha adentro. Y es una lucha en mi carne que quiere hacer, que quiere siempre irse para la orilla, que quiere siempre hacer lo contrario a la voluntad de Dios, y una lucha en mi mente que está sometida a la voluntad de Dios. Y a veces, déjame decirte que forcejea duro. Pablo le llama a su carne una ley que se revela contra la ley de Dios. Para hablarnos de lo fuerte, dice el pastor John MacArthur, a pesar de que la regeneración produce una nueva disposición con anhelos santos, esa fuerza de nueva vida se mantiene encarcelada dentro de nuestra antigua carne, lo que precipita una batalla continua entre el espíritu y la carne. Sin embargo, los creyentes ya no son esclavos de la injusticia y el pecado ya no es su amo. Hermano, ¿qué es lo que pasa en la regeneración? Cuando Dios nos da un nuevo corazón. ¿Qué es lo que pasa? Que el pecado que era nuestro amo, que estaba en el trono, ahora pasa a ser nuestro enemigo. Y Dios nos da todas las armas para que nosotros podamos luchar contra el pecado. El pecado se sitúa ahora en la acera del frente. Y nosotros le declaramos una guerra que dura durante todo este proceso de santificación. Hermanos, en el interior de cada peregrino, de cada uno de nosotros, hay una batalla. Y John Owen, el puritano Owen, le llama a esta batalla la mortificación del pecado. Es como si tú tuvieras un león en la casa. Como si tú tuvieras un león. Un león en la casa que tú lo enjaulas, que tú quieres matar a ese león. Tu objetivo es matar al león. No es un león para mascota, es un león que se te metió en la casa. Lo enjaulas, no lo puedes sacar, por lo tanto le das cada vez menos comida, le das cada vez menos agua, porque tu objetivo es matar al león. Eso es el pecado. John Owen en la mortificación del pecado nos dice que nosotros debemos mortificar el pecado. Mortificar el pecado, hermano. ¿Cómo se mortifica el pecado? Huyendo de la tentación, huyendo de esos lugares que tú sabes. Si tú eras un alcohólico, te vas a meter en un bar, mi hermano. Si tú tenías problemas con la fornicación, te vas a meter en un prostíbulo. Nosotros tenemos que cuidarnos del enemigo que llevamos dentro, de ese pecado. Así que podemos decir, hermanos amados, que hemos encontrado al enemigo. ¿Y el enemigo quién es? Nosotros mismos. Dice un cristiano, Dios me fortalece para sobrellevarme a mí mismo la más pesada de las cargas que soportar. Chris Lungard tiene un libro, ese libro, el que me conoce y sabe y está al lado mío, los jóvenes de la iglesia, los hermanos de la iglesia, saben que ese libro es un libro de cabecera para mí. Lo he leído muchas veces y es un libro que quiero recomendarles. Hermano, vale menos que un McDonald's. Cómpreselo, de verdad. Es muy barato, en Amazon lo puede obtener. Y el libro se titula El enemigo que llevamos dentro, de Chris Lungard. Y él comienza ese libro
para narrarnos esa batalla que tenemos cada uno de nosotros. Mira, escúchame, para que tú veas qué hermosa la historia con que él comienza el libro. El libro es un libro precioso. Hermano, léeselo a los niños en los devocionales en la casa. Es un libro precioso. Es un libro que vale la pena que todos los jóvenes se lean, que todas las personas adultas se lean. Mira cómo Chris Lungard comienza el enemigo que llevamos dentro con esta historia. Todo lo que quería hacer era dar una sorpresa a mi esposa. Desde que nos mudamos a nuestra nueva casa, hace casi un año, la puerta del refrigerador ha estado del lado incorrecto. De esos refrigeradores que estaban en las paredes. Ustedes nunca pudieron ver un refrigerador de esos que estaba empotrado en las paredes. Dice, siempre las puertas del refrigerador chocaban contra la puerta del frente de la cocina. Y yo he querido darle la sorpresa a mi esposa y esto lo he pospuesto muchas veces, moverla para el lado correcto, que abra la puerta del refrigerador para el lado correcto. Pero este jueves por la tarde, mientras mi esposa estaba en el trabajo, me dediqué a redimirme a mí mismo y a poner manos a la obra. Iba a darle una gran sorpresa cuando ella viera que la puerta ya giraba hacia el lado correcto. Ya no tropezaba. Iba por la mitad del camino del trabajo. Tenía las puertas del refrigerador desmontadas abajo y del congelador desmontadas, y para colocarlas de nuevo rápidamente, para que nada se dañara, traté de hacerlo lo más rápido que pude. Pero estaba en el momento crucial de cambiar las bisagras del lado derecho al lado izquierdo del refrigerador, cuando me di cuenta que cada bisagra estaba sujetada por 2 tornillos de cabeza hexagonal. 2 viles tornillos de cabeza hexagonal. Solo una herramienta en el universo puede sin riesgo quitar un tornillo de cabeza hexagonal, y es una llave de cubo hexagonal. Y no tengo llave de cubo. En ese preciso momento, con las puertas del refrigerador en el piso, todo al echarse a perder, mis 3 niños decidieron montar un espectáculo de rivalidad fraternal justo en medio de mi angustia. Perdí los estribos. Me descargué sobre mis hijos. Me miraban como si fuera un monstruo de Alfa Centauro mientras yo vociferaba en una lengua desconocida para ellos. Vieron mi rostro enrojecido y retorcido, gritando a mis 3 hermosos niños. Y en el instante me percibí de que estaba haciendo algo malo. Me detuve y les pedí perdón. No es así. No fue eso lo que hice. Si pensaste que era eso lo que iba a hacer, no, es incorrecto. Algo había tomado control de mí. Era como si un extraterrestre hubiera invadido mi cuerpo y me estuviera forzando a hacer su voluntad. Y pasó bastante tiempo en que recobré la sanidad y mi conciencia y les pedí perdón. Hermanos, esa es la realidad de cada uno de nosotros. Tenemos un enemigo dentro. Hay unos deseos que batallan contra nuestra alma. Y si a usted le parece la historia que como un pastor le va a pasar eso, que como un pastor va a hacer eso, hermanos amados, no nos llamemos a cuento. Pablo era apóstol y dijo en Romanos 7, 21 al 23, así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo. Hermanos, de verdad, no pensemos que el pecado que llevamos dentro es poca cosa, es nuestro enemigo. Y el peregrino tiene una batalla que librar, y es la batalla de la mortificación de su propio pecado. Así que el pecado que vive en nosotros es una ley. Hallamos esa ley dentro de nosotros, hallamos esa ley cuando estamos en nuestro mejor momento. Sí, mis hermanos, en nuestro mejor momento. Yo le tengo prohibido a los hermanos de mi iglesia que me feliciten después del sermón. Prohibido. No es que yo vea nada malo en eso, hermano. Es que yo lo que veo es malo en mi corazón. No es nada malo que usted felicite a su pastor, pero el corazón mío es demasiado malo. Y si te da mucho auge, el orgullo viene.
El orgullo viene. Esta ley está en nosotros en nuestro mejor momento. Y esa ley, hermanos, nunca descansa. El pecado siempre está ahí. De tal manera que cuando te dispones a orar viene un mal pensamiento. Que cuando tú estás activo, como si te hubieras tomado una jarra de café así, y te dispones a orar y empieza el sueño. Al momento. Al momento. Tus hijos están activos, dando brincos en la casa, y tú le dices, vamos a hacer el devocional. Ahí mismo se acabó. Todo el mundo tiene sueño. Todo el mundo coge sueño. Al momento. Es como si fuera una tableta para dormir. Hermanos amados, eso se llama pecado. El pecado que está en nosotros se revela contra nuestra mente, contra la mente del peregrino. Digo pues, dice Pablo en Gálatas 5, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Así que, hermano, es un combate entre dos poderes que manifiestan dos deseos opuestos. El creyente es el campo de batalla. Y así que, hermanos, nosotros estamos llamados en ese momento de sueño, en ese momento de letargo, en ese momento de tentación, a decir no. Miren, yo le hago también mucho esta historia a los hermanos y a los jóvenes de la iglesia. La razón por la que José salió huyendo de delante de la mujer de Potifar, ¿saben todos de qué hablo? No es que José era un hombre fuerte, es que José era un hombre débil. Wow, ustedes dirán, pero ¿y esto qué cosa? ¿Qué está diciendo este hombre aquí? Hermano, es que José, aquella era una mujer hermosa. Y José era un hombre, un muchacho joven. Y José sabía que ese no era el momento para predicarle el evangelio a esa mujer, ni para ponerse a conversar con ella. Había que salir corriendo, desnudo, había que salir. Porque José entendía su debilidad. A mí me preocupa mucho cuando los hermanos me expresan, no, pastor, no te preocupes, yo soy fuerte. Tú no eres fuerte, porque tu corazón es engañoso más que todas las cosas. No soy fuerte. Los hermanos, los pastores de la iglesia nos reunimos y siempre tratamos de poner entre nosotros, siempre tratamos de poner un escudo. Y el otro día yo me acuerdo que uno de los pastores dijo, hermanos, no me dejen nunca con una mujer haciendo una supervisión, porque yo soy débil. Hermano, no se escandalicen por esas cosas. Eso es un hermano que quiere cuidar su corazón, que sabe que quiere cuidar su corazón. Y nosotros los pastores dijimos, no, con las mujeres, 2 de los pastores, las entrevistas, 2. Tenemos que cuidar nuestro corazón, cuidarnos, porque no somos fuertes, somos débiles. Pablo, lo que dijo en Romanos 7, es que es débil, que está en una lucha y que su mente de peregrino hace que él tenga que tomar todas las resoluciones de su vida. Y manifiestas son las obras de la carne, dice Pablo en Gálatas 5, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, enemistades, borracheras, orgías y cosas semejantes. Hermanos, cuando Pedro dice que esos deseos carnales batallan contra el alma, es una expresión fuerte y significa llevar a cabo una campaña militar. Es como si tuviéramos un terrorista dentro de nosotros. Antes de la conversión, todos los pecadores viven bajo el dominio de sus deseos carnales. Los pecadores no tienen esta lucha. O sea, los impíos, los pecadores no regenerados, no tienen esta lucha. Efesios 2 dice que nosotros antes vivíamos siguiendo la corriente de este mundo, vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y entonces en Efesios 2, yo quiero que lo busquen también, Efesios 2, 4 al 5, búsquenlo, hermano. Hay una frase que a mí me encanta, una frase que tiene solo 2 palabras, y ojalá y a alguno de ustedes le guste como a mí esta frase. Miren, en Cuba la mandé a bordar en una gorra. Acá un hermano de la iglesia me regaló un pullover que tiene esa frase. Son 2 palabras nada más. Y la gente, cuando me he puesto ese pullover y siempre me pregunta, pero ¿qué significa eso? Qué raro está eso. La frase es muy sencilla. La frase es, verso 4, Efesios 2, la van a entender. Pero Dios, esa es la frase.
¿Ya? Más nada. El pullover decía, pero Dios, y con 3 puntos suspensivos, Efesios 2:4. La gorra decía, pero Dios, y ustedes saben por qué pero Dios. Porque esa frase hace toda la diferencia. Hermanos, lean el verso de Efesios. Miren cómo dice Efesios, miren qué hermoso, de verdad, no se pierdan la sustancia de este texto. Dice Efesios 2, lean solamente el verso 3, el anterior. Dice, entre los cuales todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Se dan cuenta que ese pero Dios hace toda la diferencia? Hermano, antes tú eras un enemigo de Dios. Tú vivías para los deseos de este mundo. Tú vivías para hacer la voluntad del príncipe de la potestad del aire, que es el diablo mismo. Tú tenías el mundo, el diablo, tu carne, no eran tus enemigos, eran tus amigos. Tú vivías conforme a ellos. Pero Dios se atravesó en tu camino. Pero Dios te dio nueva vida. Pero Dios puso en ti gracia para que tú pudieras luchar contra esos enemigos. Así que, pero Dios hace toda la diferencia. Toda la diferencia. Así que los creyentes ahora, hermanos, tenemos una lucha contra nuestra carne, una lucha. En la regeneración se ha producido en nosotros esa lucha. La clave para abstenerse de los deseos carnales y vencer las tentaciones está en que caminemos con el poder del Espíritu. Hermanos, debemos fortalecer nuestras almas para batallar contra esos deseos pecaminosos. Mi amado hermano, mi amada hermana, no sigas descuidando tus devocionales. No sigas descuidando tu tiempo de oración. No sigas descuidando tu lectura de la Biblia. Estás en grave peligro si te pasas los días sin meditar en la palabra. Los puritanos le llamaban a la meditación en la palabra el deber más grande de los cristianos. Me encanta cómo los puritanos entendieron esto. Los cristianos hablamos muy poco de meditar en la palabra. ¿Ustedes saben qué es meditar en la palabra? Ellos al menos decían 3 cosas. Medita en Dios con Dios. Llena tu mente, mi hermano, de pensamientos acerca del carácter, de la gloria, de la majestad, del amor, de la belleza y de la bondad de Dios. Llena tu mente de eso. Sorpréndete de tu Dios. Llena tu mente de quién es tu Dios. Medita en Dios con Dios. Ellos trataban de llenar su mente de la grandeza de su Dios. Segundo, ellos decían, medita en la palabra con la palabra. Que tu lectura de la Biblia sea una verdadera búsqueda para comparar tu voluntad y tus caminos con lo que ese libro santo dice. Y en tercer lugar, ellos decían, medita acerca de ti mismo con la palabra. Y esa es una práctica muy provechosa. Hermanos, yo lo he hecho por mucho tiempo. Les exhorto que lo hagan. ¿Qué significa meditar acerca de tú mismo en la palabra? Yo les voy a hacer algo que yo he hecho en mis devocionales y que quiero compartírselo. Busquen el Salmo 1. Vamos a ver qué significa meditar en la palabra, con la palabra, meditar en la palabra acerca de ti mismo. Yo hago mis devocionales con los salmos y me tocó hoy el Salmo 1. Empecé mis devocionales hoy. Este sermón hizo bien a tu alma y tú dices, mañana ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar mi vida a meditar en la palabra. Bueno, comienza. Salmo 1, el primer día. Y el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y yo paro ahí y digo, Señor, yo quiero ser ese varón. Pero así, en oración a Dios. Yo quiero ser ese varón. Señor, tú sabes perfectamente las veces en que yo me he guiado por los inconversos que están al lado mío. Porque las veces en que yo he seguido el consejo de esos inconversos que me siguen. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y allí hago mi otra oración. Señor, tú sabes lo descuidado que yo soy con tu palabra. Tú sabes las veces en que yo he caído y que yo no he hecho tu voluntad en mi vida.
Tú sabes, Señor, las veces en que tu palabra ha sido para mí una letanía o ha sido un deber impuesto. Tú lo sabes, Señor. Tú sabes las veces en que yo me he quedado dormido leyendo la Biblia. Tú sabes las veces. Tú sabes las veces en que me he descuidado en mi vida. Hermano, eso significa meditar acerca de ti con la palabra. Que la lectura de la Biblia no pase desapercibida para ti. Que ese sea un tiempo de oración y lectura en el que tú puedas disfrutar tu tiempo con Dios. En el que tú puedas llevar ante tu Dios todas aquellas debilidades que tú reconoces ante Él. Hermanos amados, eso es vital para la vida del peregrino. Así que hemos visto los dos primeros puntos de nuestro sermón, cuál es la mente del peregrino, y hemos visto cuál es la batalla del peregrino. Y en último lugar, hermanos, nuestro texto habla acerca de la conducta del peregrino. ¿Cuál es la conducta del peregrino? Miren lo que dice a partir del verso 12, primera de Pedro 2:12, nuestro texto. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Es interesante que entendamos el contexto inmediato en que estas palabras fueron dichas. Los cristianos eran acusados muchas veces como de malhechores. No fue muy difícil para Nerón, no sé si se sabe en la historia, acusar a los cristianos de ser los causantes del incendio a Roma. Los cristianos se les acusaba de seguir a Jesús. Y para los romanos, Jesús no era más que un sedicioso que se opuso al poder de Roma por la pretensión de ser un rey en contra del emperador de Roma. Hermanos, los que siguen a Jesús y viven en el principio vital de ese seguir a Jesús en sus vidas, entran directamente en confrontación con el llamado de este mundo. Los valores, los principios de vida que deben seguir un verdadero cristiano están en confrontación con el mundo. Los peregrinos son aquellos cuyo estilo de vida no se adapta a este mundo. El testimonio del creyente como extranjero y peregrino descansa en una buena conducta, honesta, ejemplar. Hoy la exhortación de Pedro en este texto es clara. Los cristianos tendrán que sufrir como malhechores. Sufrir por no amoldarse a este mundo. Hermano amado, si tú llevas mucho tiempo trabajando en un mismo centro de trabajo y nadie sabe que eres cristiano y nadie conoce tu profesión de fe, hermano amado, es hora de examinarte a ti mismo. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque yo soy diferente. La gente tiene que notar que yo soy diferente. No puede ser que estos inconversos me tengan en su mismo saco, porque ellos deben notar mi vida. Algo está pasando. La conducta cristiana que anda de acuerdo con los principios de la palabra produce tal sistema de contradicción con el mundo que los cristianos son acusados como de malhechores. Pero no pierdan de vista la preocupación del apóstol, y es que en medio de esa acusación mantengamos una buena manera de vivir. Mi preocupación, mi hermano, es que estemos viviendo de verdad, hermanos. Yo no conozco a ninguno de ustedes, pero es una exhortación que les doy de parte del Señor. La exhortación es que estemos viviendo una vida tan semejante a la del mundo que no nos distingamos, que no hagamos la diferencia, que pasemos desapercibidos. Así que esa lucha en la mente se expresa en una forma de vida. Y la pregunta es, mi hermano, de verdad, nuevamente, ¿qué te distingue? Pero otra pregunta, ¿te distingues? ¿Eres diferente? Mientras en tu diario vivir muestras en tu diario vivir que estás viviendo una lucha contra el pecado del mundo, o simplemente no te distingues. Te ríes de las groserías de los demás como los demás. Vives en el mismo saco de inmoralidad que el mundo. Y es ahí verdaderamente un punto de preocupación, hermano, y un punto en el que tenemos nosotros que meditar. Sin embargo, es muy interesante cómo Pedro termina el verso 12. Pedro termina diciendo: esto no se trata ni de ti ni de mí. No se trata de nosotros, hermanos. Tú te debes distinguir, no para que la gente diga: oye, qué diferente es este muchacho, qué impresionante es. No.
tú te debes distinguir y yo también, para que glorifiquen a nuestro Dios. Para que Dios se reciba la gloria a través de nuestras buenas obras. Esto cae entonces en enemistad con el mundo y puede inclusive llevarnos al juicio del mundo. Sin embargo, es la conducta de los cristianos la que hace que Dios sea glorificado por los incrédulos. ¿Qué queremos decir con esto, hermano? Mi hermano, que tu conducta, tu testimonio será usado por Dios para salvar a los que te rodean o para condenar a los que rechazan el evangelio. Quiero explicar ahora con algo de detalle y muy rápido, hermanos, lo que Pedro quiere decir con el día de la visitación. ¿Se dan cuenta cómo Pedro dice, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación? El día de la visitación es el día de la ira de Dios. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo ese término, el día de la visitación, es usado para juicio. Isaías 10:3 dice, ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Así que el día de la visitación es el día en que Dios juzgará a los hombres. Día de redención para uno, pero día de condenación para el otro. Yo le digo a mis hijos eso. Le digo, muchachos, Dios les ha puesto en una familia cristiana. Pero esa bendición de estar en una familia cristiana no solo es el bien para su salvación, es también una muestra para su condenación. Porque si ustedes rechazan a Dios, ustedes que reciben el evangelio todos los días, estarán atrayendo sobre sí juicio. Hermanos, la gente a veces nos dice que quisieran ver milagros de Dios. Es verdad. ¿Ustedes no le han dicho eso muchas veces? No, yo creo en Dios cuando hay un milagro. A veces nosotros mismos podemos añorar esos milagros del Antiguo Testamento. Pero muchachos, jóvenes, miren, cada día hay un milagro mucho mayor que Dios hace ahora en este mundo. Hermanos, es la transformación de un pecador. Hermanos amados, ese es el milagro más grande, más impresionante que Dios hace en nuestros días delante de nuestros ojos. Muchachos, ninguno de nosotros, hay una frase que una vez me dijeron, no, ella se va a convertir porque ella es proclive al evangelio. Yo nunca había visto eso. Pero ¿quién aquí es? No, ella se ve una niña buena, él es un niño bueno, tú te salvaste, tú eres cristiano, porque de todas formas tú siempre fuiste como más interesado por el evangelio. Eso es una gran mentira, hermanos. Que Dios nos haya salvado a nosotros y nos haya traído y nos haya hecho ver la grandeza de su gloria y nos haya puesto en este camino es un inmenso milagro. Es el milagro de la regeneración, que Dios me haya traído un hombre como yo. Y mis hermanos, que he visto mis hermanos que vivían vidas destrozadas. Un hermano una vez, con mucho, y se los cuento, y con mucha tristeza, que tenía tatuajes aquí en sus manos, como hay jóvenes que vienen a Cristo. Y él vino, pastor, ¿qué hago con esto? Y yo le decía siempre le decía, hermanos, cuando tú veas esos tatuajes, recuérdate lo que tú fuiste y de donde Cristo te ha sacado. De donde Cristo te ha sacado. Que esos tatuajes sean un símbolo de la grandeza y de la misericordia que Dios ha tenido contigo. Un símbolo de donde Dios te ha sacado, de donde Dios te ha traído. El pastor John MacArthur, y casi termino, hermanos, en su comentario de Primera de Pedro, de esta carta que estamos exponiendo, él cuenta un testimonio que a mí me encantó y se lo quiero narrar. Un conmovedor ejemplo del siglo XX de cómo una vida santa, de cómo nuestras vidas pueden traer salvación a los demás. Puede influir en la salvación de los incrédulos. Viene de un campamento japonés de prisioneros en Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial. Los misioneros estadounidenses Herb y Ruth Klingel y su joven hijo fueron prisioneros de los japoneses durante 3 años. El diario de Herb narra cómo los captores de su familia torturaron, asesinaron y mataron de hambre a muchos de los otros reclusos del campamento.
En particular, los prisioneros odiaban y temían al comandante del campamento, que se llamaba Konishi, un japonés. Herb describió un plan especialmente diabólico que Konishi ejecutó contra ellos mismos, contra su familia y contra sus compañeros reclusos durante el final de la guerra. Konishi halló una manera ingeniosa de abusar aún más de nosotros, dice Herb. Aumentó la ración de comida, pero nos dio palay. El palay es el arroz con la cáscara. Arroz con cáscara. Les dio mucho, pero arroz con cáscara. Comer arroz con esa cáscara afilada exterior ocasionaría hemorragia intestinal y nos mataría en pocas horas. No teníamos herramientas para quitar las cáscaras del arroz. Y para poder hacer el trabajo manualmente, se requiere al menos que tengamos instrumentos mínimos, pues solo es posible machacar el grano al extenderlo en un pesado madero. Solo podíamos sacar algunas cáscaras con nuestras manos y uñas. Así que, aunque teníamos una buena porción, comíamos muy poco. Una situación que era insostenible. Y si esto se prolongaba en el tiempo, sin duda moriría toda mi familia. Era como una sentencia de muerte para nosotros. Sin embargo, la providencia de Dios salvó a los Klingen y a otros en febrero de 1945 cuando las fuerzas aliadas de los Estados Unidos liberaron el campamento donde estaban los prisioneros. Años después, los Klingen se enteraron que a Konishi, como la mayoría de la Segunda Guerra Mundial, lo habían encontrado trabajando como guardián escabullido en un campo de golf en Manila. El hombre fue llevado a juicio y en Nuremberg los ahorcaron a casi todos por crímenes de guerra. Pero antes de la ejecución de Konishi, y ahí viene el clima de la historia, Konishi expresó: ahora soy cristiano. Habían unos misioneros cristianos que yo torturé, que por su testimonio Dios me ha traído a la salvación. Hermanos, tu testimonio, tu vida, puede rendir gloria a Dios en este mundo y puede ser usada para que Dios salve a los pecadores. Amados hermanos, en el texto que hemos expuesto hoy, es una solemne exhortación para todos nosotros. Los creyentes somos una nueva creación que solo Dios hace y solo Dios produce. Es una nueva creación, no una reparación de nuestra naturaleza vieja, es una nueva vida. Y ahora vivimos como peregrinos y extranjeros en este mundo, dando gloria a nuestro Dios. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, para que glorifiquen a Dios a través de vuestras vidas. Y Pedro había aprendido muy bien de su maestro. Pedro, estoy seguro que se acordó de las palabras de Jesús en Mateo 5, cuando dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen y para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es el evangelio que se expresa en acciones y no solamente en palabras. La conducta del creyente regenerado es una evidencia visible de la fe y tiene como principal objetivo la gloria de Dios. Y termino con una pequeña exhortación a las personas que hay entre nosotros que no conocen a Jesucristo. De verdad, si hay alguien aquí entre nosotros que no conoce a Cristo, solo Cristo puede cambiar tu vida. Y ese cambio de vida que Cristo ha obrado en nosotros es el testimonio más grande, el milagro más perfecto que Dios hace con gente hoy. Mi amigo, todos nosotros estábamos sin Cristo, enemigos de Dios, indiferentes a sus caminos. Hijos nuestros, nosotros éramos indiferentes a esto. Nosotros hubiésemos preferido estar en la playa, bueno, en la playa no se puede estar hoy, pero estar en cualquier lugar hoy. Esa es nuestra naturaleza caída, pero nosotros estamos aquí porque Dios nos ha dado una nueva vida. Una vida en la cual queremos glorificar su nombre. Cree en Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y tendrás esta vida abundante. Y lo que hoy puede parecer pálido, aburrido a tus ojos, Dios hará que sea brillante delante de ti. Cristo producirá en ti lo que ha hecho en nosotros, que Él dé sentido a tu vida. Así que ven a Cristo. Espero, mis amados hermanos, que este sermón haya hecho bien a sus corazones, que puedan comenzar una semana rindiéndose a la voluntad de Cristo y entendiendo
que somos extranjeros y peregrinos en este mundo y que vivimos para la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Oremos y con esto terminamos. Padre, nosotros te damos gracias por tu palabra expuesta. Te damos gracias, Señor, por esta exhortación que tú traes para nosotros en este día. Padre Santo, haz que esta palabra esté en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que nosotros podamos vivir toda esta semana que comienza para tu gloria, Señor. Que tú recibas la gloria a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.